Bienvenidos pioneros al curso de límites. En este video vamos a ver las propiedades de los límites, así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Existen unas propiedades que nos ayudan a resolver límites. Para mostrarte cuáles son, necesitamos suponer que el límite cuando x tiende a de f de x y que el límite cuando x tiende a de g de x existen. Es decir, si tenemos dos funciones f de x y g de x, los límites cuando esas dos funciones tienden a un punto específico, el cual llamamos a, existen. La primera propiedad es la de la suma. Nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de 3x más el logaritmo natural de x es igual a el límite cuando x tiende a 1 de 3x más el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. F de x es 3x y g de x es logaritmo natural de x. El límite cuando x tiende a 1 de 3x existe y vale 3. Y el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x existe y vale 0. Así que el límite cuando x tiende a 1 de 3x más logaritmo natural de x es 3. La siguiente propiedad es la de la diferencia. Es totalmente análoga a la propiedad de la suma. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Por ejemplo, si tomamos las mismas dos funciones pero con una diferencia. El límite cuando x tiende a 1 de 3x menos el logaritmo natural de x, eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de 3x menos el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. Entonces, el límite vale 3 menos 0, es decir, 3. Pasemos a ver la propiedad del múltiplo constante. Si tenemos una constante c, es decir, un número cualquiera, el límite de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por el límite de la función. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de x es igual a 3 por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x existe y vale 1. Así que el límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de x es 3 por 1, o sea 3. Continuemos con la propiedad del producto. Esta nos dice que el límite de un producto es el producto de los límites. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por 8x menos 3 es igual al límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por el límite cuando x tiende a 1 de 8x menos 3. El límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 es 8. Y el límite cuando x tiende a 1 de 8x menos 3 es 5. Así que el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por 8x menos 3 es 8 por 5, que es 40. La siguiente propiedad es la del cociente. Dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites, pero siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre x más 5 es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre el límite cuando x tiende a 0 de x más 5. El límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 vale 2 y el límite cuando x tiende a 0 de x más 5 vale 5. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre x más 5 es 2/5. La siguiente propiedad es la de la potencia. Límite cuando x tiende a de f de x a la n es igual al límite cuando x tiende a de f de x todo a la n. Por ejemplo, límite cuando x tiende a pi medios de seno cuadrado de x es igual al límite cuando x tiende a pi medios de seno de x al cuadrado. El límite cuando x tiende a pi medios de seno de x es 1 y 1 al cuadrado es 1, así que ese es el valor del límite. Por último está la propiedad de la raíz, es similar a la propiedad de la potencia. El límite cuando x tiende a de raíz de f de x es igual a la raíz del límite cuando x tiende a de f de x. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 9 es igual a la raíz del límite cuando x tiende a 0 de x más 9. El límite cuando x tiende a 0 de x más 9 es 9, Así que el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 9 es igual a raíz de 9, que es 3.
Veamos unos ejemplos de cómo aplicar estas propiedades. Esta es la gráfica de dos funciones, f de x en amarillo y g de x en verde. Calculemos el valor del límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos 3g de x. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x existe y vale 1, pues los dos límites laterales son iguales. Del mismo modo, el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x existe y vale menos 1, pues los dos límites laterales también son iguales. Entonces, la propiedad de la diferencia nos permite decir que el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos el límite cuando x tiende a menos 1 de 3g de x. Después, la propiedad del múltiplo constante nos permite sacar la constante del límite. Límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos 3, límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Viendo la gráfica, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es 1, menos 3 por el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x, que según la gráfica es menos 1. Hacemos las operaciones y nos da que el límite es 4. Calculemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x. El límite cuando x tiende a 0 de f de x existe y vale 1. Los dos límites laterales son iguales. Pero el límite cuando x tiende a 0 de g de x no existe. Mira que por izquierda tiende a menos 2 y por la derecha tiende a menos 1. Ya sabes que para que el límite exista, los dos límites laterales tienen que ser iguales. Como el límite no existe, no podemos usar la propiedad de la multiplicación, pero los límites laterales sí existen, así que podemos aplicar la propiedad en ellos. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x es igual a menos 2, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x es igual a menos 1. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x por g de x es 1 por menos 2, o sea, menos 2. Mientras que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x por g de x es 1 por menos 1, o sea, menos 1. El límite por la derecha y por la izquierda son diferentes, así que el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x no existe. Calculemos el límite cuando x tiende a 2 de f de x sobre g de x. El límite cuando x tiende a 2 de f de x existe y vale 1. Y el límite cuando x tiende a 2 de g de x existe y vale 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f de x sobre g de x es 1 sobre 1, o sea, 1. Calculemos el límite cuando x tiende a 4 de x al cubo menos 4 sobre raíz de x al cuadrado más 9. Aplicando la propiedad del cociente, escribimos límite cuando x tiende a 4 de x al cubo menos 4 sobre límite cuando x tiende a 4 de raíz de x al cuadrado más 9. Después podemos aplicar la regla de la diferencia en el numerador y en el denominador aplicamos la propiedad de la suma y de la raíz. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 4 de x al cubo menos el límite cuando x tiende a 4 de 4 sobre la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 4 de 9. Ahora usamos la regla de la potencia en el numerador y en el denominador. Límite cuando x tiende a 4 de x todo al cubo menos el límite cuando x tiende a 4 de 4 sobre la raíz de límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 4 de 9. Finalmente calculamos los límites. Límite cuando x tiende a 4 de x es 4 y nos queda a la 3. Menos el límite cuando x tiende a 4 de 4 es el límite de una constante, así que nos queda la misma constante. Todo sobre la raíz del límite cuando x tiende a 4 de x, que es 4, y que queda al cuadrado, más el límite cuando x tiende a 4 de 9, que es el límite nuevamente de una constante, entonces es 9. Al hacer todas las operaciones nos da que el límite es 12. No siempre tienes que usar las propiedades de los límites para resolverlos. En este ejemplo pudimos haber reemplazado el 4, pero lo importante es que conozcas las propiedades porque nos ayudan en varias ocasiones. Ahora es tu turno. Aplica las propiedades y utiliza las gráficas de las funciones f de x y g de x para calcular los límites. Pausa el video y tómate unos minutos para resolverlos.
Cuando estés listo, dale play y te daré las respuestas de estos ejercicios para que compares si te quedaron bien. ¿Listo? ¿Los hiciste todos? Pues aquí te dejo las respuestas. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.